con discapacidad, con la agencia, con Andis, con los últimos hechos del gobierno, la corrupción que se acentúa, los audios que son aceptados y que después no son aceptados como prueba. Bueno, muchísimo alrededor de ese tema. Ya estamos en vivo, en el vivo de YouTube, en LB Larga acá, porque está en nuestros estudios el doctor Sabadini, Martín Sabadini, y vamos a hablar con él de todo eso. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación. Sí, un panorama bastante complicado, ¿no? El que tuvimos. Arranca todo después de el tema del veto en el Congreso, claro. ¿Te acordás? Sí. Salió aprobado el tema del veto, de por lo menos lo que tiene que ver con la primera parte en diputados, que ahora se está esperando que pase a Senado a ver qué va a pasar con eso, y al tiempito explotó el tema de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, con situaciones muy complejas en lo que tiene que ver con la corrupción y el manejo de dinero, las compras de medicamentos. Yo me quiero ir un poquito más para atrás. A ver. Cuando el presidente dijo, bueno, sale esta ley de emergencia de discapacidad, me importa nada porque la voy a vetar. Sí. Digo, eso fue ya la primer mojada de oreja, y ahí como que hubo una cuestión de que empezaron a manifestarse todos los viernes con los jubilados, los prestadores para las personas con discapacidad, bueno, los acompañantes terapéuticos, digo, ¿no? Desde ahí como que viene todo eso. Después sí, obviamente, sí, la parte que va a diputados. Claro, si nosotros empezamos a hacer un poco de historia sobre esa cuestión, desde noviembre del 2024, que fue el último aumento que tuvo el nomenclador de prestaciones en discapacidad. ¿Qué significa el nomenclador de prestaciones? Es una lista donde se ponen las prestaciones que cada persona con discapacidad necesita, lo que se llaman los apoyos, y eso tiene un valor que es el valor que cobra la persona que trabaja en los temas de discapacidad, ¿no? Como vos bien decís, desde el acompañante terapéutico, los lugares de internación, los hogares de día, las escuelas, el transporte, el transporte con el valor de kilómetro, la maestra integradora, las escuelas especiales, todo tiene un valor, y ese valor son los que se paga por medio de la obra social, la prepaga, y una parte muy importante que es el programa Incluir Salud, que es como si fuera, es una mal llamada obra social, pero en realidad es un programa de salud que las personas que solamente tienen la pensión no contributiva, la pensión por discapacidad, se le otorga este servicio de salud. Eso es lo que gestiona la Agencia Nacional de Discapacidad, y de ahí se desprende un poco el tema de las compras de los medicamentos, las compras de insumos, que fue lo que saltó ahora con el director. Pero desde ese momento, desde que no hubo más aumentos, tanto los prestadores como en las familias empezaron los reclamos, porque el sistema se va ahogando, ¿no? Y no es una cuestión simplemente de dinero, porque vos imaginate una persona que está internada de por vida, o un niño que necesita ir todos los días a un set, un lugar donde puede hacer sus terapias. Si esos lugares cierran, las personas se quedan sin ninguna contención. Y el retiro del Estado, porque el Estado cada vez es mínimo, ¿no? Y esto de la mala palabra que significa la seguridad social o los beneficios sociales para el presidente, hace que esas familias no puedan soportar o puedan mantener esos beneficios. Y es lo mismo que dijo el director de la agencia, ¿no? Estos problemas son problemas de la familia. Los problemas, si vos tenés una persona con discapacidad en tu familia, es tu problema, claro, ¿no? Yo también, haciendo memoria, digo, hubo un quiebre cuando desaparece la dirección o la secretaría, o no me acuerdo muy bien, y pasan desde lo que era Secretaría de Discapacidad, por decirte algo, no recuerdo muy bien, en este momento, a todo a salud, como si la discapacidad fuera un tema de salud nada más. Siempre la Agencia Nacional de Discapacidad fue un ente autárquico que tenía una dependencia en lo que tiene que ver en el cronograma o en el organigrama, del Poder Ejecutivo, dependía de la Secretaría, del Secretario de Gobierno, de Secretaría de Gobierno, de Secretaría de Presidencia. Cuando llega Milei, lo que hace es pasarlo a la órbita de salud.
rompiendo un modelo, porque eso también tiene que ver con algo que se habla mucho en discapacidad, que vos tenés dos modelos de abordaje. Uno es el abordaje, el médico asistencial, donde todo lo que tiene que ver con discapacidad es, bueno, el médico me tiene que hacer los informes, me tiene que hacer los tratamientos, y la medicina trata de revertir la cuestión que tiene que ver con la discapacidad. Y después está el modelo social, que es el modelo más que está ahora. Se va a ese modelo, se trata de ir a ese modelo social, donde dice que el entorno social es el que provoca la discapacidad, las barreras que tiene la persona con discapacidad para seguir adelante, no tiene que ver tanto con lo médico, por lo cual es ese modelo que se trata de buscar por medio de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, este gobierno lo que hace es retrotraer esa situación, lo pasa a la parte de salud. Y ahí la agencia empieza a pertenecer al Ministerio de Salud, cosa que ahora con su intervención interviene el ANDIS, el Ministerio de Salud, y pone ahí un interventor que lo que viene a hacer supuestamente es hacer una auditoría, cosa que tendría que haber hecho Españuelo y parece que no lo hizo, o lo hizo a medias, o lo hizo mal, o no se sabe qué hizo. Bueno, obviamente, más allá de lo que es la parte política, a nosotros lo que nos incumbe claramente son los beneficiarios de todo esto, que terminan siendo perjudicados, ¿no? Desde siempre, digamos. Tenemos una provincia por ahí con una obra social que tampoco funciona, donde realmente están todos los prestadores cambiados, un intento de una clínica propia desde IOMA, bueno, tantísimas cosas que tienen que ver con provincia también, donde hay un tire y afloje, si provincia no hace lo que tiene que hacer, ¿por qué nación tendría que hacerlo, no? Una cosa así, en el medio las personas con discapacidad pertenecientes a provincia o a nación, y con estas falencias, que todo el tiempo tienen estas carencias. Sí, ahí hay una cosa muy importante que lo hablábamos justamente el miércoles pasado, que tuvimos una marcha frente a la municipalidad junto a los prestadores, ¿no? Yo siempre trato de ir como padre a colaborar o estar presente, porque en general el número de gente que se acerca no es tan grande. Y una de las cuestiones que se hablaba era la importancia de identificar también que tanto los municipios como la provincia de Buenos Aires y la nación, todas tienen cuestiones en discapacidad que tienen que resolver. Vos cuando querés sacar un certificado de discapacidad, querés renovarlo o necesitas alguna cuestión que tiene que ver con discapacidad en tu municipio, vas a la parte de discapacidad que tenga ese municipio. Nosotros tenemos aquí una parte de municipalidad que está cerca del puerto, ¿no? Donde vos ahí tenés lo que se llama la Junta Evaluadora, que esa Junta Evaluadora es la que determina si vos querés sacar un certificado, si estás apto o no estás apto para poder hacerlo, y te piden unos estudios, te evalúan los médicos y te otorgan ese certificado. Esas juntas evaluadoras dependen del nivel nacional, está descentralizado desde la Agencia Nacional de Discapacidad, y todas esas juntas evaluadoras están en todo el país. Entonces, ahí hay un trabajo conjunto entre Nación y el municipio, porque si Nación no te da nada, como municipio, vos también tenés una tarea para albergar a esas personas con discapacidad. Vos cuando tu médico o cuando tenés que hacer los informes para presentar en esa junta evaluadora, tenés que ir a un médico. Y tenés que, si vos no tenés una obra social o una prepaga, el médico que te tiene que hacer esos informes tiene que estar o en una salita o en un hospital, o tiene que estar en un lugar donde vos puedas concurrir. Si hablamos de autismo o de temas que tienen que ver con salud mental, hoy en el materno infantil solamente hay un neurólogo infantil. Porque el otro profesional que había se jubiló. Entonces imagínate vos si vas a sacar un turno para que ese neurólogo te vea o te haga un informe. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Sí, muchísimo. La prevención, ¿no? Lo que se llama la pesquisa temprana para detectar algunas discapacidades. Eso en los centros de salud primarios tiene que haber un profesional, ¿no? Si nosotros no pensamos cómo solucionar o cómo apoyar a esas familias, y no vemos que ahí tenemos un trabajo para hacer, nunca se va a realizar. Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El incluir salud depende, lo que hablábamos antes, de la Agencia Nacional de Discapacidad. En cada provincia lo gestiona la obra social provincial. En Buenos Aires le toca a IOMA gestionar.
O sea que la persona que tiene una discapacidad tiene que ir a IOMA por temas que tienen que ver con su salud y también con temas que tienen que ver con discapacidad. Y ahí hay un gran trabajo para hacer. La gran falencia que tiene la obra social de la provincia de Buenos Aires es que no tiene control externo, ¿no? Hoy que vemos candidatos haciendo promesas, presentando proyectos, bueno, un gran proyecto sería que la obra social de la provincia de Buenos Aires tenga control, que tenga un control externo, que diga, bueno, mira, me pasó esto, sí. Antes de concurrir a un abogado, a hacer un amparo de salud, o que por ahí no voy a tener los costos. Pero la Superintendencia de Salud no tiene nada que ver con no eso. Tiene, claro, no puede. No tiene autoridad para IOMA. No, porque la Superintendencia de Servicios de Salud maneja todo lo que tiene que ver con obras sociales nacionales, de las obras sociales sindicales y los servicios de prepaga. Bueno, no tiene injerencia con las obras sociales provinciales, ni tampoco con las obras sociales que son de universidades, ni de fuerzas de seguridad. Nos saluda Alejandra Bolognesi y nos dice crisis en IOFA. Bueno, ahí tenemos otro, ¿ves? Esa es otra obra social que no tiene control externo porque es de los servicios de seguridad. ¿Y qué pasa? Que era una obra social que venía muy castigada. Ya venía con malas administraciones. Pero vos, una vez que arrancas, bueno, ¿cómo vamos a administrar esto? ¿No? Y ya creo que va por el tercero o cuarto director que se cambia y todos terminan renunciando. Primero era toda gente de Mendoza, de Petri, después ya no había más personas para que quieran asumir, ahora hay una persona que está trabajando desde adentro, pero está siempre con que va a renunciar. Se llegó hasta decir que se iba a vender el hospital naval en Buenos Aires. Está el hospital, como está el hospital del ejército ahí en la avenida Montes de Oca, existe el hospital naval, un hospital de emblema hace muchísimos años. Bueno, se iba a terminar vendiendo para ver si se podía mantener la cobertura de esas personas que son profesionales del ejército, gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con el área militar. Muchas familias dependen, ¿no? Acá en Mar del Plata, bueno, hubo los conflictos con los hoteles, mucho lío ahí, y eso tiene que ver simplemente con gestión, con acercar a personas que conocen del tema a gestionar. Y si vos no podés gestionar y ves que no se pueden dar los resultados que necesitas, hacerlo saber. Sí, bueno, muchachos, mira, pasa esto, tenemos estos inconvenientes, está pasando tal cosa, necesitamos dar una mano. Pero para eso tiene que haber un apoyo del Estado. Cuando vos no querés que el Estado apoye esas situaciones, la gente queda librada al azar. Bueno, hablando de gente librada al azar, se me ocurren un montón de cosas, porque también aquellas personas que pueden llegar a pagar una obra social, salimos ahora de lo que es Estado y de lo que son los sindicatos, ¿no? Voy a pagar una prepaga, como puede ser cualquiera de las que conocemos, grande, chiquita, mediana, y nos encontramos también en un mundo casi sin reglas, donde todos los meses tenemos un aumento, a veces del 2%, a veces del 1,5%, y antes de los índices, con otros índices de inflación, teníamos hasta el 9, el 10% de aumento todos los meses. Sí, hoy ahí está la gran diferencia, ¿no? En lo que tiene que ver cómo se gestionan. Porque las prepagas, que son empresas privadas que brindan un sistema de salud, tienen su sistema de aumento liberado, no tienen ninguna clase de control, ¿no? Y aumentan todos los meses. Como vos bien decís, entre el 1,5% y el 2% están aumentando y arriba del valor de la inflación. No han perdido nunca desde todos estos meses por abajo de la inflación. Ahí no hay control. Los prestadores que tienen que ver con discapacidad nunca se le ha aumentado desde noviembre. Ahí ves por dónde va la cuestión. Seguro. Y entonces está determinado que eso va a quedar para un sector de la población, un sector muy pequeño, que pueda pagar, muchas veces con mucho esfuerzo, un servicio de salud prepaga porque lo tiene hace mucho tiempo, porque tiene una enfermedad y no se puede ir, porque tiene una discapacidad y no se puede ir. Pero la presión económica es muy grande. Ayer hablaba con una clienta que se está por jubilar y decía, bueno, yo no sé qué cobertura me conviene tener, si me quedo con la prepaga que tengo, si me paso otra más barata. Y yo le decía, mirá, lo que vos tenés que pensar es hacer la cuenta de cuánto es el ingreso que yo tengo en mi hogar por una jubilación, por la jubilación de mi marido,
y si yo el valor de la prepaga lo voy a poder seguir sosteniendo en el tiempo, por lo menos durante 5 años, porque vos imaginate que el valor que pagas hoy va a aumentar de acá a fin de año más del 10%, y si sigue con la promesa de que no vamos a tener más o menos un ritmo de inflación de 2% mensual, va a aumentar todo ese ritmo inflacionario el año que viene, y vos tenés que saber si vas a poder mantener esa cobertura, ¿no? Porque por más que vos románticamente pienses que podés tener una cobertura de prepaga, por ahí después no la vas a poder sostener, porque te va a llevar el 50-60% de tus ingresos, y es un montón de plata. Pero no puedo ir al hospital tampoco. Sí, puedo, pero a ver, no, las salitas no están equipadas, vos lo sabés. Cuando vas al hospital, si sos un adulto que te toca ir al intersonal, obviamente no hay insumos tampoco. Los médicos dan turnos a mucho tiempo, y no solamente eso, es el horario que tenés que cumplir como para poder acceder a un turno, ¿no? Sí, vos siempre el ciclo es el mismo. Si vos desprotegés el sector de la salud pública, todas las personas que se terminan cayendo del sector privado no tienen otras alternativas. Y el gran problema que tenemos es también la falta de aumentos aparte de los médicos que trabajan. Entonces muchos profesionales de la salud prefieren ya no trabajar en la salud pública porque es muy desgastante, porque es hasta a veces peligroso, ¿no? Porque la gente cuando tiene una patología grave, cuando necesita atención urgente y está en una sala de espera mucho tiempo, empieza a entrar en crisis, y eso también se hace peligroso para los profesionales de la salud. Entonces dice, bueno, prefiero o irme o trabajar en lo privado o trabajar por mi cuenta, y ese romanticismo que había de los profesionales que se recibían y iban a trabajar a los hospitales con gran orgullo, hoy ya casi no termina siendo una cuestión que no avanza, no se puede sostener, claro, por la falta de inversión. Entonces, vos querés tener una buena salud privada, sí, podés darle apoyo a la salud privada, pero también tenés que sostener la salud pública, ¿no? Y generar trabajo para que pueda haber también coberturas de obra social, ¿no? Que son la otra pata del sistema de salud. Hay que gestionar y hay que revisar qué hacen las obras sociales, sí, claro, para que todo lo que ingrese se lleve al sector de salud. Eso está perfecto, pero tenés que mantener ese equilibrio entre las tres. Si vos le das rienda suelta al privado y el otro lo dejás morir, y vas a tener una población que se va a caer del sistema. Bueno, es lo que está pasando, ¿no? Lo que acabamos de decir es lo que está pasando. Entonces, no importa cuánto aumenten las obras sociales, las prepagas, eso está liberado al azar y al gusto y a lo que cada uno crea conveniente, y un sistema de salud estatal que no sirve prácticamente y que cada vez tiene más falencias. Estaba sacando la cuenta y tengo 2 pasajes a Europa por año, y un poquito más, todos los años. Así que yo me estoy perdiendo de viajar 2 veces a Europa. Por pagar la salud. Totalmente. Que por suerte no me enfermo, quiero decir. Bueno, pero ahí así funciona también el sistema de salud prepago, porque es un seguro de salud, claro, ¿no? Vos pagás un seguro de salud para el momento que lo necesitas para tener cobertura. Ahora, después existen distintos sistemas de salud. Tenemos el sistema de salud americano, ¿no? Que vas pagando conforme a lo que podrías pensar que te podría pasar o programar si querés tener una intervención, entonces pagás un poco menos. Y eso que se ve mucho en las películas, ¿no? Que cuando dice, bueno, consiguen un nuevo trabajo y preguntan si tiene seguro dental, qué seguro de salud tengo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que vamos para ese lado, porque la salud pública va a estar bastante complicada, dependiendo también de las gestiones de los distintos gobernadores que tengamos en cada provincia y cómo ellos influyen en su salud. Hay muchas provincias que tienen una salud pública muy buena, otras no tanto. Entonces también va a depender mucho en donde uno viva y cómo la pasa, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires es dispar, ¿no? Tenemos lugares que hay muy buena atención por grandes profesionales médicos y otras que necesitan más apoyo, ¿no? Entonces es algo complicado el tema de qué elección yo voy a hacer para atenderme. Claramente cuando uno se atiende en la salud pública sabe que ahí están los mejores profesionales, ¿no? Porque el médico que te atiende en el hospital es el mismo que te va a atender en la obra social y que te va a atender en el privado, es el mismo, ¿no? Sí. Pero con otra infraestructura, porque el que está en el privado te hace una receta, te manda a hacer una tomografía y vos sabés que hay lugares donde la puedes hacer. En el hospital
va a depender que el tomógrafo ande. Tal cual, lamentablemente. Pero bueno, entonces atentos a ver qué vamos a votar en las próximas elecciones, ¿eh? Sí, no solo por la salud, por todo. No, yo creo que es importante hacerle esas preguntas a los candidatos. Claro. Bueno, ¿cuáles son las principales propuestas que usted tiene para discapacidad para llevar al Consejo Deliberante? ¿Cuáles son las principales propuestas que tiene para el tema de salud? ¿No? El otro día veía una candidata que le hice esa pregunta, que cuáles eran sus propuestas por el tema de discapacidad, y me dijo, bueno, dentro de poco ya vamos a sacar las propuestas, por lo cual no había propuestas. Claro. Y después hizo una publicación donde se reunió con 5 o 6 personas que supuestamente... sé de quién estás hablando y me causó la misma impotencia. Bueno, lo intentó, ¿no? Y yo decía, bueno... No, pero por no lo menos... puedes intentarlo porque eso estás haciendo leña del árbol caído. Claro, pero después hay otros que apuntan a otro lado, ¿no? A ir contra las cuestiones de seguridad, pero después todo tiene que ver. Porque son esos ejes principales que hay que trabajar fuerte, ¿no? La seguridad, la salud. Muchas veces los candidatos también se olvidan del colectivo en discapacidad y no se ponen a pensar que una persona con discapacidad tiene familia, tiene entorno, ¿no? Y toda esa gente vota. Claro, se han olvidado totalmente. Toda esa gente vota. Yo creo que fue muy desafortunado que se destapara la olla en este momento y de esta manera con las personas con discapacidad, justo cuando estamos a punto de tener que votar. Desde el gobierno dicen que fue una manipulación política venida desde el kirchnerismo, que obviamente hay mucha gente en contra del kirchnerismo, pero ni siquiera esas personas en contra lo creen. Creo que se está tapando más corrupción, creo que la casta es lo mismo que dijo él, que se quiso diferenciar de la casta, está toda metida en el gobierno de él incluido, y viene la gente con discapacidad muy cansada de soportar también agresiones verbales. Entonces, esto es como que le dio la muerte política para todo el sector, para todo este colectivo. El colectivo de la discapacidad creo que le bajó el pulgar en el primer momento en que empezaron a suceder estas cosas. Sí, vos podés salir a defenderte diciendo que es una operación, que bueno, sí, justo en ese momento donde se estaba hablando del tema de discapacidad sale esto, pero el que lo dice es el director de la agencia de discapacidad, ¿no? Él no sale a hablar, no dice, no, es mentira, no dije eso, estuve hablando con tal otro y me traicionó, ¿no? Esas cosas... Aparte el de la Suizo-Argentina se profugó, listo, a ver... ¿Qué estamos haciendo? Está perfecto, puede ser una operación excelentemente armada, pero todo tiene viso de realidad, ¿no? Claro. Porque vos decís, bueno, acá están hablando de fulanito, de menganito, salen a hablar después, 2 o 3 días después, a dar explicaciones vagas, ¿no? Entonces yo creo que en todo lo que tiene que ver con compras por parte del Estado, esto es muy fácil, se averigua muy fácil, ¿no? Se empiezan a analizar los pliegos, se empieza a detectar el sobreprecio. Y algo que escuché ayer de un analista que era Carlos Pagni, que decía que uno de los pilares del presidente es el déficit cero, ¿no? Decir, bueno, ir contra el déficit fiscal, estos degenerados fiscales, como dice él, pero se olvida que si yo pago un sobreprecio en el Estado y ese sobreprecio va a las manos de gente que no tiene que ir, esa plata es plata que pierde el Estado, no es que la gane el Estado, no es que la empresa de su ganancia le da una parte a ese funcionario corrupto, no, la principal fuente de donde sale el dinero es el pago que hace el Estado, por lo cual ahí no hay déficit, la corrupción también tiene que ver con el mal pago que está haciendo el Estado por sus insumos. Entonces eso también es importante, él niega eso y me parece que ahí o se va a tener que sentar a hablar con su hermana a ver qué está pasando, pero bueno, es un misil que entra muy fuerte en el ámbito del poder, ¿no? Y acá nos fuimos del tema de la salud, pero bueno, tiene que ver, ¿no? Estamos hablando de empresas que se han quedado con muchísimo dinero por acceder y por ser los únicos, por tener preponderancia ellos sobre todo
medicamento que entrara o saliera del gobierno. Digo, hay mucha guita de por medio y Lógico. hay mucha guita que se les está negando a las personas con discapacidad. Cuando salta esto, se sienten boludos, claramente. O sea, es una tomada de pelo. Entonces digo, ¿cómo se sigue? Esperamos al Senado ahora. Sí, yo esto te decía antes de empezar el programa, que yo tengo un miedo importante, que es este. Como el motor generador de todos estos conflictos es la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí es donde surge, y hoy está intervenida, no quiera que el interventor diga, bueno, mira, esto no tiene arreglo. Acá es una cuestión que no podemos arreglarla, y termine cerrando un organismo, ¿no? Y decir, bueno, mira, lo vamos a cerrar porque esto no va más, y puede terminar dejando muchas situaciones de derecho vulnerados, ¿no? Eso yo es el mayor temor que tengo, porque en general cuando no se puede resolver, este gobierno lo que trata es de eliminar. Me saco el problema de encima. Total. Ojalá que eso no pase, pero si se tratara en estos días, los días que vienen, la cuestión en el Senado, bueno, ahí sería un alivio porque van a tener que hacer estos pagos demorados que existen, restablecer nuevos valores para el nomenclador, y ahí podría tener un poco de calma para los que están trabajando y para las familias. Ojalá que suceda pronto. Yo creo que esto puede ser también un impulso para que rápidamente se ponga fecha y se trabaje en el Senado. Veremos qué pasa. Todavía no hay fechas. Bien. Tenemos que seguir esperando entonces, doctor. Sí. Bien. A mí me encantaría seguir hablando de esto y de muchísimas cosas más. El tema de la salud siempre presente, claro que sí. ¿Cómo hace la gente si quiere consultarte, Martín? Si tenés algún problema con tu obra social, tu prepaga, primero me puedes escribir al mail, que es nuestra principal fuente de contacto, que es info@amparandosalud.com.ar. Y si no, por las redes, en @amparandosalud, ese es nuestro Instagram, ahí nos podés contactar y te damos una mano de lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Tanda, ya volvemos.